que el gobierno está recaudando por la inflación más de lo que tenía previsto. También, aunque se dice menos, hay costes que al gobierno también le suben por la inflación, porque el gobierno también compra cosas, va a tener que subir los salarios, va a tener que subir las pensiones. Pero bueno, digamos que al gobierno le queda un saldo neto favorable en recaudación, digamos de 20.000 millones de euros. Para hacer simplemente un ejemplo, no importa tanto el número. 20.000 millones, si tú coges una calculadora, te das cuenta que alcanzarían para suprimir por completo las cotizaciones sociales de los 1.000 primeros euros de salario durante 2 años a 2,5 millones de personas. El gobierno le puede decir a las empresas, miren, ustedes contraten, digamos, todo lo que sea incrementar la plantilla, contraten, y los primeros 1.000 euros no llevan cotizaciones sociales durante 2 años. Es decir, que si contratan a una persona por el salario mínimo, no tiene que pagar ni una cotización social. Bien. Durante 2 años para 2,5 millones de personas. Como medida para fomentar la contratación me parece una medida muy potente, con esos 20.000 millones. Y además, con el beneficio extra de que esos empleos que se podrían crear, a su vez esa gente gastaría el dinero y se recaudaría más de IVA, se recaudaría más de IRPF, etc. Te doy otra alternativa. En números redondos, rebajar cada punto del impuesto de sociedades tiene un coste de unos 1.000 millones de euros. Por lo tanto, si tuviéramos un gobierno razonable, una alternativa sería reducir de manera permanente 5 puntos del impuesto de sociedades. Con esos 20.000 millones da de sobra. ¿Por qué? Pero tú miras, bueno, no, pero alcanza solo para 4 años. No alcanza para más, porque en esos 4 años va a haber crecimiento y va a haber también inflación y va a haber más inversión y más empleo producto de esa reducción del impuesto de sociedades. Por lo tanto, con 20.000 millones puedes recortar 5 puntos de manera permanente el impuesto de sociedades. Y de esa manera, además, en el corto plazo se podrían compensar al menos parte del aumento del coste de la financiación de las empresas por el aumento de los tipos de interés. Y esa inversión adicional que provocaría la reducción del impuesto de sociedades también permitiría generar más recaudación de IVA, IRPF, cotizaciones sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que estaría mejor la gente, las familias, rebajándole el IVA del 10 al 4 de algunos alimentos o de todos los alimentos para que el mismo mecanismo de fijación de los precios libres y la misma inflación, digamos, anule esa rebaja en poco tiempo? ¿O aprovechar para eliminar las cotizaciones sociales para 2,5 millones de nuevos trabajadores o para reducir 5 puntos el impuesto de sociedades? Yo creo que es evidente que las familias, la sociedad en su conjunto, estaría mucho mejor si dejan el IVA como está y hacen las otras cosas. Lo que te quiero explicar es el tema conceptual. Te estoy dando 2 ejemplos, pero se pueden plantear más que sean, digamos, más potentes. Es decir, hacer un uso más eficiente de ese mismo dinero.